Somos millones de personas que estudiamos los evangelios de la Biblia y el registro de las palabras de Jesucristo registradas en dichos evangelios, llegando a la conclusión de que los tiempos que estamos viviendo respecto a los acontecimientos que se están dando desde inicios del siglo XX en adelante hasta nuestros días, tienen un significado diferente a otro periodo que se haya dado en la historia de la humanidad. Y consideramos que son de una singularidad, trascendencia y excepcionalidad que están señalando a sucesos futuros extraordinarios. No obstante, la gran mayoría de la humanidad no lo ve así y está en su derecho y piensa que generaciones se van y generaciones vienen y que así continuaremos de forma indefinida. El enfoque que voy a dar en esta presentación, como mencioné al inicio, es para dar énfasis de que no estamos viviendo en un tiempo cualquiera de la historia de la humanidad y que todo apunta a que está relacionado con las palabras que Jesucristo pronunció respecto a los últimos días, entendiendo por últimos días el periodo previo a un punto y final de la civilización tal y como la conocemos hoy día, para dar paso a un nuevo modelo de sociedad que abarcará a todo el planeta. Por lo tanto, considero que no se puede entender los tiempos que estamos viviendo si no los consideramos desde el convencimiento de que existe un Dios creador, con un propósito para toda la humanidad, propósito sin duda vinculado a las enseñanzas de Jesucristo. Pero paradójicamente, de forma generalizada y en aumento, estamos viviendo en una sociedad sin fe, sin Dios y al margen de toda ley moral que vincule a las personas con la moral que Jesucristo nos transmitió. Este abandono de Dios y el respeto por su ley moral no es casualidad. Jesucristo dijo que esto ocurriría y que formaría parte de las señales de los últimos días. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en los versículos de 9 al 12, se hace referencia de que se dejaría de creer en Él, en sus palabras, que se perdería la fe en Él. Y esta falta de fe y esta falta de creer en Él iría en aumento. Y como es evidente, el dejar de creer en Él, en Jesucristo, implica también el abandono de su ley moral. Por lo que, en conformidad con las palabras de Jesucristo, un Dios creador y su ley moral no encaja en el modelo de sociedad actual. Por lo tanto, podemos decir sin ambigüedades que la sociedad moderna actual vive sin Dios. Hoy en día, la creencia en un Dios creador se ha debilitado de tal forma que en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa y demás, en los medios académicos, en la política, en el mundo empresarial, en general, Dios y su ley moral simplemente no existe. Por lo que la creencia en Dios ha quedado marginada al ámbito personal. Tal como mencioné al principio, o nos están indicando algo o no nos están indicando nada. O es verdad que estamos viviendo, como dije al principio, en los últimos días, tal como creemos muchos que estudiamos las palabras de Jesucristo, o esto no es verdad. Pero o es una cosa o es otra. No pueden ser las dos cosas a la vez. Esto es lo mismo respecto a las cosas, los sucesos y las personas, porque solo existe una verdad y única. Lo que ocurre es que en muchos casos no se tiene los medios, no se tiene la capacidad o simplemente no se quiere rastrear y detectar la verdad, o por lo menos poner al descubierto la mentira. No perdamos de vista que saber la verdad no es fácil. Saber la verdad implica esfuerzo,
estudio, discernimiento. Evidentemente, hay que disponer de los medios y de la capacidad y de la humildad suficiente para reconocerla. Ahora, lo cómodo es no hacer nada y comerte lo que mayoritariamente todo el mundo dice y todo el mundo hace. Por lo tanto, hallar la verdad y única, porque soy de los que pienso que la verdad es una y única, va a depender de 3 factores que ya he anticipado, como es tener los medios para hallarla, tener la capacidad y ser lo suficientemente humilde y honrado para reconocerla. Esa mentira la podremos hacer pasar por la verdad respecto a las cosas, los sucesos y las personas si somos capaces de disfrazarla o reinterpretarla mediante poner en la mentira pedacitos de verdad para que cuele y parezca verdad. Desgraciadamente esto ocurre, y más de lo que nos imaginamos. Simplemente depende de tener los medios de comunicación suficientes a disposición de la mentira y repetirla hasta la saciedad. Finalmente, como se ha demostrado sociológicamente, la mentira acabará desplazando la verdad y se impondrá. Personalmente pienso que en el mundo que nos ha tocado vivir, las mayorías están francamente lejos de la verdad y que lo que mayoritariamente se cree, tanto en la política, la religión y las instituciones empresariales, no es la verdad, sino lo que interesa a los poderes fácticos. Me da igual que sean políticos, religiosos o sociales. La verdad en cuanto a Dios el Creador y Jesucristo, así como la forma correcta de creer, es única e inalterable. Y cuando Jesucristo habló del tiempo del fin, del sistema mundial y de su segunda venida, Él habló de la única verdad. Los seres humanos tenemos los 3 elementos para llegar a la única conclusión posible respecto a lo que Jesucristo dijo en cuanto al tiempo del fin del sistema mundial y su segunda venida. ¿Cuáles son estos elementos que nos pueden permitir saber la verdad al respecto? Como dije, disponemos primero de los medios, y estos medios no son otra cosa que las Escrituras en las cuales están incluidos los Evangelios. En segundo lugar, están las capacidades, una capacidad de analizar los sucesos mundiales que han ido ocurriendo a lo largo de la historia y en particular en este siglo XX, y contrastarlo con los medios disponibles. Y por último, en base a esto, tener la humildad y la honradez para reconocer tanto la verdad como la mentira, y en base a esto, y en uso de nuestro libre albedrío y libertad de conciencia, escoger lo que queramos creer. Si los que dicen que tienen fe y creen en Dios, si dicha creencia y dicha fe es la verdadera. En el uso del libre albedrío y de libertad de conciencia, habrá personas que digan que creer en Dios a su manera es la manera que han escogido. Y puede ser que esa manera que han escogido ellos de creer en Dios sea el seguir ciertas tradiciones religiosas con su componente festivo, o quizás piensen que la forma de creer correcta es el seguir las indicaciones de cierto grupo u organización religiosa. Evidentemente, estas personas están en su derecho de pensar y de proceder así. No obstante, y respetando dicho proceder, permitidme por favor deciros lo que Jesucristo dijo respecto a la única forma posible y manera de vivir la única verdad respecto a la fe y la creencia en Dios.
En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos del 23 al 24, Jesucristo dijo que solo es posible una fe y creencia verdadera en Dios cuando se observa su palabra. Y todos sabemos lo que significa observar la palabra de alguien. No es otra cosa que obrar o hacer conforme a dicha palabra. En este caso, la palabra escrita, como son los evangelios. En el Evangelio de Juan capítulo 15 y versículos del 1 al 10, Jesucristo puso una ilustración, la vid y el sarmiento, en el sentido de que la vid es el mismo Jesucristo y el sarmiento es el hombre de fe, el hombre que cree en él. Por lo que, siguiendo la parábola de Jesucristo, Jesucristo nos dio a entender que solamente estaremos en la fe y la creencia verdadera si permanecemos unidos a Él, que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Aquí Jesucristo no dijo otra cosa que no es posible ejercer una fe y una creencia verdadera si no seguimos sus enseñanzas, si no regimos nuestras vidas por la ley moral que Jesucristo nos transmitió en las Escrituras y en particular en los Evangelios. Por lo tanto, respetando toda creencia o tradición religiosa y su componente festivo si lo hubiese, bien sea local, regional, nacional o supranacional, creer en Dios al margen de las enseñanzas de Jesucristo y de su ley moral no es la manera apropiada y no es la verdad y la única respecto a Dios el Creador y Jesucristo. Es por ese motivo por el cual Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 9 dijo a los religiosos de su tiempo, que es perfectamente extrapolable a los nuestros, que seguir las tradiciones al margen de sus enseñanzas es una forma de adoración en vana, porque cuando se hace esto, se enseñan doctrinas de hombres. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de tradiciones religiosas, ni de grupos religiosos. Estoy hablando de la única verdad posible en la que se puede creer por ser verdadera con respecto a nuestro Dios Creador y su Hijo Jesucristo, tal cual se nos transmitió en los Evangelios y en todas las Escrituras. Jesucristo, cuando estuvo por primera vez en la tierra y habitó entre los hombres, lo hizo con un propósito: anunciar a toda la humanidad que al tiempo oportuno Dios el Creador, mediante el mismo Jesucristo, intervendrá en los asuntos humanos mediante implantar en toda la tierra el reino de Dios. Que dicho reino sería proclamado y será proclamado por toda la tierra, por todos aquellos que llegaran a ser sus discípulos y por todos aquellos que se comprometieran con sus enseñanzas, y que la intervención de Dios en los asuntos humanos mediante Jesucristo y su reino o gobierno mundial tendrá como objetivo restablecer la justicia, el orden y la ley en todo el planeta. Entonces habrá una única verdad, que será la verdad de nuestro Dios Creador. Pero antes de que esto ocurra, se dará por todo el planeta acontecimientos que van a marcar el periodo previo a su segunda venida. Es importante que sepamos qué acontecimientos ocurrirán a nivel mundial y algunos de los cuales ya están ocurriendo, porque dichos acontecimientos harán que las personas se posicionen con respecto
a si estamos dispuestos a aceptar y someternos a la única ley moral posible compatible con la vida, como es la ley moral de Dios el Creador. Para ver capítulos anteriores sobre este tema y para ver otros temas, los encontraréis en la red social YouTube. Tenéis que teclear en vuestro navegador tal como está escrito y veis en pantalla. Otra realidad es posible, todo junto, espacio JSA.